Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video. En la última ocasión vimos cómo crear un visor de PDFs y algunos me han estado preguntando cómo hacer lo mismo pero para ver una hoja de cálculo de Google sin que se puedan ver el resto de las demás hojas internas o pestañas, ¿verdad? Como en este caso tenemos aquí tres hojas, ¿cómo podríamos ver solo una de esas hojas? Entonces, siguiendo con ese mismo método, vamos a usar también HTML Service y vamos a usar este visor de hojas de cálculo y vamos a esperar a que cargue. Entonces, aquí podemos ver que nosotros estamos visualizando un archivo que se llama lista de archivos por carpeta concreta y estamos visualizando exclusivamente la hoja interna o la pestaña de ese archivo que se llama Forms, que no es más que una lista de todos los archivos que tiene esa carpeta. Ok, entonces aquí vemos cómo tiene sus filas, sus columnas y todos sus datos. Ok, y el último dice publicado por Google Sheets, abusos de reporte, y dice que se actualiza automáticamente cada 5 minutos. Es decir, que si esta hoja yo la actualizara, después de 5 minutos yo podría ver aquí los cambios. Esto es muy útil cuando pues no quiero que miren el resto de mis hojas internas, y esta sería una forma de lograrlo. Ok, entonces, ¿cómo logramos esto? Pues bueno, vamos a código. Vamos a cerrar aquí. Lo único que hicimos en la función onOpen es que estamos incorporando un elemento para visualizar esto, y con el texto visor de hoja de cálculo de Google, que es lo que tenemos aquí. Recuerden que este nació del visor de PDF y solo estamos haciendo un visor de hojas de cálculo. Ok, y de ahí nosotros nos vamos a ir aquí, que es cómo mostrar un visor de hoja de cálculo, válgase la redundancia, dentro de otra hoja de cálculo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, la función se llama así, mostrar hoja de cálculo. Declaramos una variable HCG, que no es más que hoja de cálculo de Google, en donde le vamos a pasar un iframe o iframe con todos sus datos. Ahorita vamos a ver cómo obtenemos este iframe, ¿verdad? Y luego de que declaramos una variable HTML donde va a estar todo el contenido o etiquetas HTML, y mandamos llamar al servicio HTML de Google o HTML Service, y vamos a crear una salida HTML que contenga esta variable, es decir, todo esto, toda esta etiqueta. Ok, y luego le vamos a dar un ancho determinado de 900 por 400 y lo vamos a mostrar en un diálogo modal, ¿verdad? Ese contenido con este título que va a decir visor de hoja de cálculo de Google. Entonces, como ven ustedes, no es muy complicado, simplemente la cuestión es cómo obtenemos este iframe para que podamos mostrarlo aquí. Ok, entonces nos vamos a regresar acá y vamos a ver que para ese archivo lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, se los voy a explicar aquí, que al fin y al cabo es lo mismo. Vamos a ir aquí en compartir, publicar en la web, y luego le vamos a dar aquí, por ejemplo, la hoja, vamos a suponer que sea la hoja 2, le vamos a dar aquí en incorporar y luego le damos aquí en publicar, y luego me pregunta que si lo deseo publicar, y entonces aquí me da el iframe y yo lo tengo que copiar tal y como está. Este iframe lo voy a pegar aquí, pero este iframe no tiene el ancho y el alto determinado. Entonces yo aquí lo que hago es agregárselo,
por eso le doy un ancho de 840, y entonces aquí mi ancho tiene que ser un poco más grande, 900, y un alto de 480 píxeles. Aquí no importa el alto porque me puede mostrar una barra, aunque igual puedo haberlo puesto de 500 para que no tenga que estar deslizándome sobre ello. Y básicamente así se obtiene el iframe. Entonces esto no es muy complicado, y aquí vamos a hacer simplemente otra prueba con otros parámetros. Ahora vamos a... ¿Qué parámetros le estoy cambiando? Vean ustedes, bueno, aquí el single lo estoy cambiando a true, el widget a true y el header a falso. Entonces aquí estaba en verdadero, aquí estaba en falso, o sea, los estoy cambiando estos. ¿Para qué? Para que veamos cuál es la diferencia en el comportamiento de nuestro iframe o nuestro visor. Entonces, como vemos aquí, lo primero que vemos es que el título y la hoja de donde están extrayendo los datos se mantiene, ¿verdad? Pero nuestros encabezados ya no los tenemos ni de filas ni de columnas. Entonces, si yo quiero ese comportamiento, ya sabemos que entonces el header, el encabezado es falso y el widget es igual a true. Entonces aquí estaba en falso. Entonces depende un poco de la vista, y como ven ustedes aquí, el lenguaje, el mensaje de que se actualiza cada 5 minutos, se elimina, y en su caso se pone la etiqueta que tiene por defecto el nombre de la hoja de donde tiene ese documento. Yo lo considero innecesario porque ya lo tenemos acá arriba, ¿verdad? Aquí dice que está de la hoja o pestaña Forms, y acá se vuelve a repetir. Entonces, pero esta es otra forma en la que podemos nosotros jugar con los parámetros de widget y de el encabezado, ¿verdad? Entonces, básicamente sería eso. Y tal vez se me pasó a explicar que este parámetro, este elemento, esta propiedad del modelo de caja se establece como iframe, ¿verdad? Fuera de eso, alto ancho, que se relaciona con alto y ancho, y mostrarse en un diálogo modal, que lo tenemos aquí, que es cuando no podemos interactuar con el resto de la página, si se quiere, ¿verdad? Y eso es lo que nos permitiría ver los datos de una hoja interna sin que podamos ver el resto. Es la manera en que podemos nosotros aislar esta información. Pues esto sería todo por el momento. Los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y que compartan este video con otras personas. Nos vemos en una próxima ocasión.